Amigos, buenos días, sean todos bienvenidos a Cara a Cara. Al margen de lo que está pasando con el tema de la pandemia, vacunación masiva y demás, hay temas dentro de los cuales el panameño está sintiendo un cierto nivel de preocupación. Y estamos hablando del tema de la inseguridad. Durante las últimas semanas nosotros hemos visto balaceras a plena luz del día en lugares públicos y la pregunta que se hacen los panameños es: ¿ha esto acaparado o ha tomado mucha más fuerza en las últimas semanas? ¿Qué es lo que está pasando? Hay una guerra por el tema de tráfico de drogas en nuestro país y al parecer el tema del sicariato toma mucha fuerza. Hoy vamos a hablar sobre este tema interesante y nuestra invitada de hoy es la psicóloga forense, la licenciada Lesbia González, porque vamos a analizar el perfil del criminal. ¿Qué tanto se ha perfeccionado? Ese será nuestro tema de hoy aquí en Cara a Cara. Licenciada Lesbia, qué gusto tenerla en Cara a Cara. Usted es una especialista, una experta en este tema. Y mire, la última entrevista que nosotros sostuvimos era precisamente por la masacre allá en Colón, donde 7 jóvenes perdían la vida a manos de otros jóvenes. Y hablábamos un poco sobre ese perfil del criminal. Pero mire lo que pasa hoy en día, licenciada Lesbia. Nosotros tenemos un escenario donde a plena luz del día, en lugares públicos, se dan balaceras, asesinan a otras personas y pareciera que este tema de tengo miedo a que me detengan o a que sepan quién soy, no es lo que forma parte de esa preocupación de el que delinque, el que va por la vida de otra persona. Puntualmente la pregunta es: ¿ha cambiado esa mente del criminal, el perfil del criminal con lo que nosotros estamos viendo? ¿Cómo está, licenciada Lesbia? Bienvenida a Cara a Cara. Buenos días, Dorcas. Sí, es un tema demasiado profundo y importante tocar. Dorcas, nuestro delincuente ha escalado, ha mutado. De lo que nosotros habíamos visto en los años 80, 90 e incluso las perspectivas que tenemos de los 70, pues nosotros estamos hablando de un criminal que ha mutado mucho, que ha aprendido mucho y que ahora ya no es que imita, copia o que forma parte de lo que antes decíamos, sino que ahora está perfeccionando su capacidad y no es nada más que si viene alguien de otro lado, la misma sociedad delincuencial ha cambiado, ha mutado y está escalando cada vez más y le está importando muy poco con los procesos jurídicos o con quien pueda hacerles parar lo que están haciendo, porque no están sintiendo que hay una autoridad o que hay algo que los pueda frenar. Y eso es preocupante porque lo habíamos dicho en esas décadas hasta ahora, sociólogos, criminólogos, psicólogos que habían estudiado los casos, que nosotros no queríamos que Panamá se convirtiera en una ciudad donde el crimen imperara y que no hubiera algo para frenarlo. Estamos entrando en esa fase y me preocupa que tenemos que ponerle ya un tope a esto porque puede irse de las manos y cubrir muchos inocentes que no tienen nada que ver cuando las cosas se pongan peor. Claro, eso significa, licenciada Lesbia, a ver si estoy entendiendo, que ya Panamá no está en la posición de aprender de otros, en este caso, por ejemplo, de otros países donde hemos visto el tema de bandas de pandillerismo muy agresivo. Ya hemos desarrollado en Panamá una propia identidad. Cuando usted habla de que el perfil del criminal ha escalado, ¿a qué punto o a qué nivel pudiéramos describir esta etapa o esta escena? Usted que es una experta en psicología forense. Los delincuentes todos, de alguna manera, conforme van haciendo sus delitos, se van perfeccionando o sienten que deben hacerlo, salvo que entren en algún proceso de rehabilitación o algún cambio que ocurre, que ocurre. Cuando así se ha hecho y se ha hecho positivo. Sin embargo, la mayoría que delinque, que no lleva procesos, que no incluso a veces es preso ni nada por el estilo, generalmente escalan. Es decir, ahora saben que pueden hacer algo más de lo que habían hecho antes. Entonces, Panamá ya pasó esa fase. Nosotros en los 90 ya dejamos de aprender de otros y ya entre los finales de los 90 y entrando a los 2000, nosotros ya estábamos siendo el delincuente que había aprendido y que ya estaba perfeccionándose. E incluso para 2010
a esta época lo que hemos visto es una escala profunda de cambios en la forma de actuar. Una de la más determinante es que la persona ya no siente que la autoridad lo puede frenar. Esa es una. Y es la más grave porque está unida también a un concepto de corrupción que nosotros, los panameños, creemos que no está tan visible porque nosotros vemos al delincuente y el malo. Pero la corrupción está en tantas partes y en todos lugares que lamentablemente le permite a ese delincuente entender que él sí puede hacer más de 4 cosas porque tiene sus hilos metidos en todas las áreas. Y aquí nos dejemos de hipocresía, sabemos muy bien que es así, que están en todas las áreas jurídicas de nuestro país y en la sociedad metido la corrupción. Y el delincuente se nutre de esa corrupción y por eso ahora él no tiene tanto miedo y va a seguir escalando, y esa es la preocupación que tenemos los estudiadores de la conducta humana delincuencial, que él se sienta a sus anchas y que de alguna manera ahora pueda escalar. ¿A qué me refiero a escalar la próxima? Que maten a la gente en cualquier mall, en cualquier lado, y no les importe las personas que están alrededor, porque lo que estamos viendo es que ellos van a su target, a la persona que van a hacer y ocurre allí. Pero nosotros hemos visto que esto en otros lugares llega donde la persona va matando a todo el mundo y no importa quién esté. Y eso es lo que queremos evitar. En eso es que estamos escalando y que ya no somos unos simples aprendices. Mire, yo creo que usted ha dado en el clavo y qué bueno que lo haya dicho de esta manera tan directa, tan clara, licenciada Lesbia, porque esa era la pregunta que seguía y usted bien la ha respondido. Cuando esto escala a esta magnitud, significa que hay alguien que no está haciendo su trabajo. Significa que hay áreas que se han descuidado dentro de este marco de seguridad. Y voy con esto a la primera pausa. Esta semana escuchábamos, por ejemplo, al ministro de Seguridad decir es que no hay delincuencia y al director de la policía decir si aquí hubiera inseguridad, ahí está mi cargo a disposición. Yo no estuviera en este cargo. Entonces no sé el tema de estrategias, no sé el tema de comportamiento, pero usted ha dicho algo muy importante, el tema de la corrupción que tiene sus hilos en todos lados, le permite a este grupo de la población decir podemos operar abiertamente porque poco es lo que nos va a pasar. Y vamos a ahondar un poquito más en este tema, licenciada, pero lo vamos a hacer cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñenos, esto es Cara a Cara, hablando sobre la inseguridad y el perfil del criminal hoy en día en nuestro país. Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara. Licenciada Lesbia, la pregunta en cuestión era esos espacios que nosotros hemos dejado abiertos, ese tema de autoridad, responsabilidad y el que la hizo la paga. Y usted hablaba un poquito sobre esos hilos de la corrupción que dirigen a algunos aspectos y que dan como resultado que al final ocurran cosas malas, pero que aquí nadie sea culpable de absolutamente nada. La autoridad ha fallado a través de los años, han sido malas estrategias. ¿Qué ha pasado realmente en este tema? Porque usted es docente, usted a nivel de juventud, de nueva generación, puede realizar un trabajo, pero no sé si eso en todos los ámbitos está pasando de esa manera, licenciada Lesbia. La respuesta es muy triste. Sí hemos fallado como sociedad en la parte educativa jurídica. Los educadores pueden hacer mucho trabajo e intentar hacer todo lo posible, pero en la parte que corresponde jurídica a atacar el tema no está ocurriendo. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros podemos engañarnos. Eso es normal en el ser humano. El ser humano tiende siempre a hacer eso, a engañarnos, a decir eso es crimen organizado. Panamá es uno de los países o las sociedades más seguras. Nosotros podemos seguir engañándonos de esta manera, pero el problema sigue de base, es decir, sigue escalando y sigue escalando a un nivel en el cual ya esas excusas ya no te van a funcionar. Entonces, sí tienes que hacer un trabajo
que viene desde lo educativo. Obviamente, un cambio profundo, que lo habíamos conversado la otra vez, un cambio profundo en la educación es vital, es urgente, no importa si la das virtual o si no la das virtual, lo que importa es el contenido y el maestro y la vocación para el cambio. Pero también esa educación tiene que ir unida a realmente ejercer el tema jurídico, el tema de la procuraduría, el tema de las investigaciones criminales, ese tema de que la policía absorbió la ex PTJ, eso constitucionalmente no está bien y cada quien debía hacer su trabajo, y ya probamos que eso no fue bueno ni ha sido efectivo para trabajar el crimen, porque las primeras 24 horas de un crimen es necesario que estén todos, sea los forenses, los investigadores, la policía, los fiscales, todo el mundo junto para poder hacer un buen trabajo y llevar esto a la Corte y que la Corte tome sus decisiones. Permítame, porque ahí quiero hacer una acotación. Por ejemplo, nosotros entrevistábamos a las autoridades durante esta semana y decían, la policía está haciendo su trabajo, pero cuando le toca a la siguiente autoridad, ahí se falla. Ahí la persona sale libre, entonces uno actúa, otro no desarrolla su trabajo. Licenciada Lesbia, nosotros tenemos aquí a una persona, el señor Cosio, que en plena pandemia el año pasado lo dejaron en libertad. ¿Y sabe cuál es la excusa? Un error. ¿Qué le parece? ¿Cómo definimos este tema de un error a una persona que obviamente sí había un prontuario, sí habían cosas que estaban pendientes con la justicia? Entonces, este tipo de mensajes, no sé al final del camino cómo lo traduce la ciudadanía, cómo se puede observar cuando usted precisamente nos está hablando de el compromiso que tenemos con las futuras generaciones de enseñarles el buen camino o la buena norma. Y tú como periodista estás haciendo tu parte, tu trabajo. Tú estás haciendo tu parte, yo estoy haciendo la mía, los educadores, todo el mundo está haciendo la suya. Así que no podemos decir que no, pero nosotros no podemos excusarnos de que si yo no hice, de que si el otro no hizo. Es cierto, la policía gran parte hace su trabajo y nadie lo niega. Porque ellos no son los encargados de meter preso, ni tampoco son los encargados de mantener preso. Eso tiene otra función. Pero si nosotros estamos viendo que está desunido todo el proceso jurídico, entonces ¿quién tiene que hacer el trabajo? Entre la sociedad, el gobierno que está en el momento, tienen que hacer el trabajo de que eso tiene que volver a estar unido, de que eso tiene que volver a estar concatenado. De nada nos sirven las excusas ni echarle la culpa a nadie, eso ya no ha funcionado, eso ya lo sabemos. Eso es muy fácil decir, tiro la piedra con la mano y bueno, es que fue el otro. Pues. No, nosotros tenemos como sociedad que entender que perdimos el hilo y no hay nada de malo en decir que nos equivocamos y que tenemos ahora que volver a hacerlo. Sí, tenemos que volver a organizar nuestra sociedad y alguien sí tiene que tomar las riendas y decir, esto tiene que volver al orden que es desde de la investigación policial, el policía que previene el delito, las policías judiciales especializadas auxiliares, como lo era la ex PTJ, encargarse de la investigación, lo forense, de la recopilación de datos, de todos los indicios que hay y las evidencias, cómo llevar todo eso dentro del sumario que hace el Ministerio Público para enviarle toda esa información al órgano judicial, que es quien toma las decisiones finales. Todo eso tiene que estar organizado y concatenado y no puede haber resquicios o cosas donde se cuele la corrupción para que entonces se pare en todo este proceso, se pare y veamos cosas como los de Cosio y de otros. Que Cosio es famoso, pero hay un montón más que están por allí también así y que no los han agarrado fácilmente y que la policía en este caso pudo hacer algo con Cosio. Pero si nunca lo hubieran agarrado y nunca le hubieran pedido la cédula, ahí estaría. Y haciendo lo mismo y probablemente cometiendo crímenes en donde sí salgan inocentes, heridos o muertos. Claro que sí. Mire, vamos a otra pausa y usted abre la posibilidad a otra pregunta. ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestras futuras generaciones? Porque aquí se le acaba de imputar cargos por homicidio y tentativa de homicidio a un joven de 21 años que al parecer está supuestamente vinculado a la balacera de Vista Hermosa, donde una persona pierde la vida y la otra está herida. Entonces, temas como estos yo creo, licenciada, que sí son importantes. Y el tema de la pandemia, hoy
por hoy las acciones y conductas dicen que el delincuente no le teme a la pandemia, todos los demás han estado encerrados con medidas de restricción de movilidad, pero ha ocurrido otro tanto. ¿Qué tanto influye también este aspecto dentro de todo este escenario que nosotros estamos viendo? Lo vamos a ver en el próximo bloque. Acompáñenos, esto es Cara a Cara, hablando precisamente con la psicóloga forense Lesbia González. Amigos, ya estamos de vuelta hablando sobre este tema tan importante y donde sentimos que los panameños han volteado un poco la cara, el tema de la inseguridad. Y aquí no solamente estamos hablando de esta guerra, tal vez de pandillas, de balaceras a plena luz del día, estamos hablando de los hurtos también, por ejemplo, cómo se han incrementado. Algunos dicen, producto de la pandemia no hay trabajo, las personas salen a ver qué consiguen. No sé si al final del camino esa sea la justificación de lo que está pasando. Ahora, cuando de repente, licenciada Lesbia, escuchamos a las autoridades, dicen, bueno, tiene que venir el tema de la represión porque estas personas adultas son casos perdidos. Hay que ver qué se hace con la prevención y los que van creciendo, que si ven el mal ejemplo de los adultos, obviamente van a ir por el mal camino. Aquí donde entra, licenciada Lesbia, el tema de la educación, y tal vez no la educación per se en un aula de clases, sino esa que comienza en casa, y no sé de qué manera en el camino se ha ido perdiendo también, licenciada Lesbia. Y hay que profundizar en la educación, Dorcas, es el único camino. Las personas se capacitan, aprenden, desaprenden y reaprenden. El amor a aprender ayuda. Entonces, comienza en la casa, pero donde se debe fortalecer es en la escuela, porque muchas veces en la casa no está la persona adecuada o haciendo su trabajo. Ahí puede estar el amor, el cariño, el afecto, porque el niño que se siente amado y querido es un problema menos para la sociedad. Pero en la escuela se debe reforzar, además de geografía, matemática, historia y todo, se debe reforzar manejo de conflictos, respeto a la diversidad, todo lo que tiene que ver con género, todo esto, para que las personas vayan entendiendo cómo vivir en una sociedad. Y también hay que reforzar el tema de que está bien, si estamos en pandemia, la gente tiene problemas económicos, pero eso no necesariamente para todas las personas es una excusa o una salida para cometer delitos. De hecho, si fuera así, realmente la mayoría de las personas que están ahora mismo con problemas, que son bastantes en nuestra sociedad, estarían delinquiendo. Esa es una decisión que se toma muy difícilmente y que las personas que no son per se criminales o que no tienen perfil delincuencial, muy poco llegan a cometer. Entonces, aquí es donde viene el tema de la corrupción. Cuando ya la persona comprende que sí puede, porque eso es lo que estamos viendo en todos nuestros lugares, que las personas sí entienden que sí puede cruzar esa línea. Ese es el peligro que tenemos, que la persona está entendiendo que sí puede cruzar la línea porque otros la han cruzado, porque no les ha pasado, porque tienen padrinos, o etcétera, etcétera, o porque las propias instituciones están desafortunadamente desvinculadas de realmente la razón de ser de por qué existe. ¿Y cómo le podemos dar la vuelta a eso, licenciada? Porque cuando le escucho hablar, es como si el que quiere hacer el bien o manejarse de la mejor manera tuviese que nadar contracorriente, y eso no es fácil. ¿Cuál sería tal vez esa acción para darle la vuelta a esto que nosotros estamos viviendo? Mira, en la última entrevista usted decía, Dorca, estamos en el piso. Quisiera saber si nos hemos podido por lo menos un poquito levantar del piso a nivel de seguridad o a nivel de valores. ¿Cómo nos encontramos en este momento, a su juicio? Quisiera decirte que estamos haciendo el intento, pero todavía estamos en el piso. De hecho, esta escalada que hemos tenido últimamente siento que nos afecta demasiado y que todavía nosotros estamos con la cara en el piso, o sea que no hemos levantado la vista para decir, veo un horizonte donde quizás pueda yo pararme y ver cómo logro hacer las cosas. Eso no es malo del todo, hago constar, ¿eh? Toda sociedad tiene que pasar por una crisis severa, fuerte, donde caiga de todo básicamente para poder empezar de cero y empezar de nuevo. Pero para poder que se empiece de cero y de nuevo para mejorar, requiere que en esa cabeza que tenemos metido en el piso, entendamos que estamos metidos en el piso y que estamos mal. Para entender eso, nosotros necesitamos mucho trabajo. Se dice que la coordinación tiene que ser en prevención primaria, o sea, prevención de la que hablamos de escuela, casa, sociedad. Prevención secundaria, cuando las cosas ya están pasando, hacer prevención, entrar, curar, cuidar, etc. Y prevención terciaria,
que es la de intervención social en las cárceles o en todo lo que se pueda hacer para ir curando lo que ya está dañado. O sea, son tres cosas que hay que hacer a la vez, no una por una, que casi todos los gobiernos la han hecho una por una. Son tres a la vez para poder lograr salir, levantar la cabecita y ver si tenemos un nuevo horizonte. Pero ¿estamos haciendo por lo menos una de esas tres o no estamos haciendo ninguna en este momento? Estamos reaccionando, por lo menos, vuelvo y repito, tú haces tu parte como periodista, estás informando, la gente tiene que saber lo que está pasando. Ustedes tienen que seguir haciendo ese trabajo de informar, pese a lo que sea ustedes nadando contra la corriente. Lo que podamos hacer nuestro trabajo en educación, todo lo que se pueda, en las casas, amar a nuestros hijos, quererlos. O sea, cada uno hace su parte, así que sí, mientras haya las personas, cada uno haciendo su parte, puede haber una reacción. Es decir, Panamá está ahora mismo en un impasse. Estamos en el hueco y en ese hueco estamos tratando de ver si logramos salir. Yo creo que podemos salir, yo soy optimista. Yo estudio y trabajo psicología para el éxito, no para retrasar. Así que sí, nosotros vamos hacia el bienestar, pero falta mucho para que todos pongan de su parte. No quiero sonar dura ni difícil, pero sí estamos en una grave crisis, que vuelvo y repito, no es malo. Las crisis son buenas, pero si sabemos usarlas a nuestro favor. Licenciada Lesbia, muchísimas gracias por habernos acompañado. Mire, aquí la pandemia nos dejó una crisis sanitaria que trajo como consecuencia una crisis económica, pero pareciera que ahora estamos entrando en esta crisis de falta de seguridad y hay que tener mucho cuidado. Tenemos las alertas, pero como dice la licenciada Lesbia, especialista en este tema, también tenemos una solución porque las crisis se terminan convirtiendo en oportunidades. La pregunta está, ¿cómo aprovechamos esas oportunidades para salir de donde estamos y poder ayudar sobre todo a nuestras futuras generaciones? Bueno, ahí es donde está el reto, ahí es donde tenemos ese desafío como país. Muchísimas gracias, licenciada Lesbia, psicóloga forense, por habernos acompañado, y este tema sé que va a dar para mucho, este análisis específico sobre el perfil del criminal, cómo avanza en nuestro país y qué hay que hacer cada uno desde su posición, desde su trinchera para poder mejorar nuestra nación. Bueno, ahí está ese reto y ese desafío. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en Cara a Cara.